Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Ya a esta altura está bastante claro, y por si no lo estuviera, venimos insistiendo hace tiempo, de que el principal eje político, no solo económico, no solo de política económica del gobierno, es derrotar o por lo menos replegar a la inflación, como si fuera el tema central, y probablemente lo haya sido, de todos estos años. Hay que recordar que el INDEC fue intervenido en el año 2008. Es decir, ya en el año 2008 el kirchnerismo había advertido que la inflación era un problema y eligió como estrategia dejar de medirla, no resolverla. Bueno, Milei entendió que llegando al gobierno de manera muy débil, desprovisto de capital institucional, de diputados, de senadores, de gobernadores, de anclaje en el mundo sindical. Con todas esas limitaciones, lo que tenía era un colchón de opinión pública y que tenía que satisfacer la lealtad de esa opinión pública que lo sostenía con un tema: revertir el problema de la inflación, que es revertir el problema del deterioro del ingreso. Probablemente la variable que más determina el voto cuando llegan las elecciones. Si miramos los números, vamos a ver que este plan político, que lo propone a Milei como una especie de liberador del flagelo de la inflación, de la peste de la inflación, le ha dado resultados y le va a seguir dando resultados, pero me gustaría agregar relativos. Vamos a mirar hoy números de Marina Dal Poggetto. La economista Marina Dal Poggetto suele hacer todos los meses un informe muy detallado, muy preciso, es muy minuciosa con los números y nos presenta varios gráficos interesantes en el informe de este mes. Este es un gráfico con dos variables. Una es en esta curva verde oscuro, la inflación medida desde el punto de vista o con un módulo interanual. Es decir, va tomando cada mes, la diferencia entre la inflación de ese mes con el mes del año anterior. Y nos da esta curva donde en mayo llegó a una variación interanual del 289.4%, la inflación. Estamos noviembre del 24, la variación es de 193%. Ella calcula que ya todo lo que es la línea de cortada es proyectado. En el verano va a ser alrededor de 120%. Estamos siempre diciendo la inflación interanual. Pero fíjense, Dal Poggetto calcula que hacia fines del año que viene, dentro de un año, va a estar en 28,9%. Es decir, desciende, como dice ella en el título, como un tobogán o en un tobogán. Ahora hay otro dato para mirar que es más interesante, porque es más sutil, que es, me gustaría seguir viendo el gráfico anterior. Estas barras claritas que nos muestran que es verdad, desciende de manera interanual, pero si miramos noviembre en adelante, de noviembre a noviembre prácticamente queda en el mismo nivel mensual. Estas barritas son mes a mes. Y acá estamos hablando de un problema clásico de los programas de estabilización. Hay un momento donde es muy difícil quebrar o romper un piso en la inflación. Se requiere ya de otro programa más ambicioso. Y esto es lo que nos está mostrando Dal Poggetto en este gráfico. Va a haber una inflación que quede estabilizada, digamos, en 2% mensual, que es muy alto. Si comparamos con países, por decir una palabra incorrecta, normales
o por lo menos que no tienen esta patología, que es una patología antigua, es como tener tuberculosis, tener alta inflación. Ahora, lo que va a mirar el gobierno y lo que va a vender el gobierno electoralmente es la curva gruesa, la curva oscura. Y va a tratar de conseguir el voto cobrando ese servicio que es haber pasado de una inflación interanual del 290% a otra del 110, 90, llega hasta 28 a fin del año que viene, en la proyección de los economistas. ¿Qué pasa con la actividad? También son números que daría la impresión, empiezan a sonreírle al gobierno. Acá tenemos dos curvas. Una es la variación interanual de la actividad y la variación interanual de la recaudación, que está ligada, como sabemos, a la actividad. Fíjense cómo toca un piso la recaudación. La actividad también tiene una caída, no tan pronunciada, en septiembre, pero después empieza ya a subir, se estabiliza. Esto, obviamente, la estabilización, el comportamiento de la recaudación tiene que ver con el ritmo del cobro de lo que ahora se llama ARCA, de la DGI, de la AFIP. Obviamente, a partir de esta línea de puntos, esto es proyectado, es lo que se supone que va a pasar. Pero la línea es en general ascendente, y lo más importante es que la actividad, que acá está medida en términos promedio, esto no quiere decir que todos los sectores se estén comportando según este gráfico, según la curva verde clara del gráfico, que es también ascendente, levemente ascendente. Y proyecta Dalpolletto también en este gráfico, en este estudio, algo que están pronosticando por otra parte los bancos de inversión, que es que el año que viene, por la propia dinámica de la economía y también por la comparación del año anterior y el arrastre de todo un ciclo recesivo muy importante de estancamiento, el gobierno va a poder ofrecerle al electorado un crecimiento anual del 5%. Quiere decir que la macroeconomía en algún aspecto central, inflación, actividad, recaudación para un gobierno que vive obsesionado por reducir el déficit fiscal, van a jugarle a favor al gobierno. Y si miramos las fechas, mayo, septiembre, acá está proyectando, estamos hablando ya del calendario electoral. Y si tenemos en cuenta que en general la gente vota con la memoria de los últimos 3 meses, daría la impresión de que, y ahora quiero subrayar esto que voy a decir, con los datos que tenemos a la vista, por suerte el futuro es una incógnita siempre, si no sería aburridísimo, pero con los datos que tenemos a la vista, el gobierno tiene derecho a pensar que va a ser una elección relativamente buena, si estas curvas se verifican después en la realidad y no solo en el PowerPoint. ¿Qué pasa con los precios relativos? Esto es muy interesante porque nosotros venimos de un desbarajuste de precios relativos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay precios que se impulsaron muchísimo, se dispararon muchísimo hacia arriba y otros que estuvieron muy atrasados. Y ahora hay una recomposición. Y esa recomposición es importante desde el punto de vista social porque hay determinados bienes, por decirlo con un término general, que afectan más a una clase social que a otra. ¿Qué nos dice Dalpolletto? Que las tarifas subieron 70 puntos porcentuales por encima de la inflación. Claro, veníamos con una represión tarifaria extraordinaria y en parte la inflación no fue todo lo dramática que fue durante todo el ciclo kirchnerista por la represión, el congelamiento tarifario. Ahora subieron 70 puntos por encima de la inflación. Los bienes comunes, lo que llaman bienes transables, que no son servicios, y ahí están, por ejemplo, los alimentos, la indumentaria, subieron 20%, pero por debajo de la inflación, 20 puntos porcentuales por debajo de la inflación.
No es que dejaron de subir, pero están por debajo del promedio. Igual que los servicios, que siguieron subiendo, pero siguen estando atrasados. 10 puntos porcentuales por debajo del promedio de la inflación. Ahora, ¿qué es lo que tuvo mayor aumento? 100% en términos reales, por encima de la inflación, la asignación universal por hijo. Y muchos atribuyen a ese dato, a la generosidad con que el fisco ha asistido a los más débiles con una transferencia directa, ya no por la vía de asistir a los comedores comunitarios, tampoco por la vía de pagar a las cooperativas que estaban intermediadas por los movimientos sociales. La UH y la tarjeta alimentar son los dos recursos con los cuales el gobierno atiende a los más vulnerables y para muchos son la explicación de la paz social con la que estamos asistiendo a estas fiestas, a este fin de año, en un año difícil de ajuste. Ahora vamos a mirar esta variación tomando un lapso que toma Dal Poyetto habitualmente, que toma como base diciembre del 2018, como si hubiera sido el último año de normalidad. Toma como si diciembre del 2018 le asignamos valor 100. Si diciembre del 2018 es 100, ¿qué pasó con las tarifas, por ejemplo? Hoy estarían en 94. Todavía no se actualizaron entonces al nivel de diciembre del 2018. ¿Qué pasa con los bienes comunes, transables, lo que uno compra, lo que uno vende, los bienes de consumo? Es la línea celeste 103. Está todavía por encima de, digamos, ganaron 3 puntos los que están en el negocio de alimentación, indumentaria, venta de medicamentos, venta de autos, etcétera, todo lo que es transable. Si tomamos diciembre del 18 como 100, habrían ganado 3 puntos. ¿Qué sucede con los servicios? Están iguales. Es este celeste oscuro que probablemente tienda a caer. Pero el dato central es este. Este verde, 78,4 es el salario real. Es decir, comparado, si pusiéramos la evolución del salario, que es lo que hace este gráfico, desde diciembre del 18, 100, ahora el salario perdió 22%, un poco menos de 22% de su poder adquisitivo. Es decir, sigue sin recuperarse. Acá está el malestar político. Si miramos la historia de todo este periodo y esta caída, la caída del 23 y sobre todo la caída que tiene que ver con la devaluación y la disparada de la inflación de diciembre, acá hay una explicación de por qué parte de la sociedad argentina repudió la política tradicional y decidió caminar hacia lo desconocido. No es la única explicación, pero es una explicación muy importante que es un deterioro del ingreso muy sistemático. Digo ingreso y no salario porque muchísima gente tiene ingreso y no tiene salario porque hay una enorme informalidad. Y esto implica que mucha gente en la Argentina enfrenta la inflación sin la ventaja de tener un sindicato que defienda su salario, ¿no? Están por fuera del régimen convencional de las paritarias. Y eso cambia, resignifica el fenómeno de la inflación en el país. Ahora, todos estos números, que implican una gran recomposición económica en los precios, que implican una mejora en los niveles de aceleración de los precios, es decir, una derrota relativa de la inflación, porque como vimos queda estabilizada en números mensuales altos, 2% sigue siendo mucha inflación. La insinuación de que en determinados sectores la actividad se recompone, todo eso contrasta contra estos números que vamos a ver ahora, que son los números de empleo. El desempleo entre el tercer trimestre del año pasado
antes de que llegue Milei. Y el segundo trimestre de este año, que es la última medición, pasó de 5,7 a 7,6%. Es decir, prácticamente subió 2 puntos porcentuales. El subempleo, que es donde está la informalidad de la que hablábamos recién, pasó entre el tercer trimestre del año pasado y el segundo trimestre de este año de 10,3 a 11,8. Ahí teníamos el gráfico mostrando este comportamiento del empleo, que explica por qué en la cabeza del electorado empieza a sustituir el problema de la pobreza y todo lo que tiene que ver con el empleo, que no es solamente el miedo a perder el empleo, sino la pérdida de calidad en el empleo, el tener que resignar determinadas formas de trabajo o lugares de trabajo porque se vuelve muy caro el transporte. Esto en el mundo de los pobres es muy importante. Entre la gente más vulnerable, el precio del transporte es determinante. Las distancias son determinantes en un conurbano bonaerense, por ejemplo, donde es muy endiablado trasladarse. Todo eso es todo un conjunto de factores que generan miedo respecto del empleo, y ese miedo va reemplazando el miedo a la inflación, entre otras cosas porque el gobierno ha sido exitoso en el combate a la inflación. Ahora, ¿cómo se traduce todo esto en lo político? No vamos a meternos en encuestas muy detalladas esta vez, que las hemos visto el lunes pasado. Me interesa una medición que hace Mora Josami para Casa 3, que tiene que ver con palabras a las que la gente asocia el gobierno de Milei. Ella pregunta, si tuviera que decir algo que lo desilusiona del gobierno de Milei, ¿qué diría? La palabra más grande, un poquito más grande, es todo me desilusiona. Es decir, hay una mayoría negativa que no le gusta al gobierno. Y hay una proporción importante, esto en los números de las encuestas suele ser 47% contra 53%, que dice, nada me desilusiona. Pero lo interesante es que es todo o nada. Es decir, después hoy tenemos un gran interlocutor, un gran entrevistado que es Natalio Botana. Vamos a preguntarle por esta tendencia, no solo de la Argentina, sino de la democracia occidental en general en muchos países, a la polarización, a que es todo o nada. Acá no hay matices. Me desilusiona todo, o me gusta todo, o no me gusta nada, o me ilusiona todo. No hay lugar para el centro. Bueno, en términos generales, ¿qué hemos pintado hasta ahora? Hemos pintado un gobierno al que le va bien, que después de una enorme incertidumbre respecto de cómo se iba a configurar la política, se constituyó en un centro de poder. Milei es un centro de poder. Un centro de poder desde el punto de vista institucional desvalido. Todavía no sabemos cuáles son las dimensiones del oficialismo, no sabemos cuáles son las dimensiones de la oposición, pero hay alguien que manda. Frente al resto del panorama político, no digo frente a una oposición, porque también los aliados del gobierno están sumidos todos en una gran crisis, como es lógico. Es la crisis que llevó al poder a Milei y es la crisis, diríamos, la herida narcisista que representa para el resto de la clase política que esté gobernando Milei. Alguien de las características de Milei. Ahora, habitualmente, cuando sucede esto, que es un actor muy consolidado, relativamente consolidado, en una especie de océano de poder porque del otro lado no hay nada, lo que empieza a suceder, empieza a haber grietas en ese mismo actor. Por eso los líderes inteligentes buscan siempre polarizar con alguien, entre otras cosas para abroquelar el frente interno. Lo que estamos viendo hoy son distintas crisis, mini crisis, que nos van mostrando grados de fractura dentro del propio oficialismo. La expulsión del senador Ernesto Cuéllar, que es el senador al que lo encontraron atravesando la frontera hacia Paraguay con $200.000 en una mochila, fue expulsado, Edgardo Cuéllar,
abre todo un problema dentro del oficialismo, pero abre además, da lugar o sirve de excusa para otro enfrentamiento que es muy sistemático dentro del gobierno. Después Camila Perochena nos va a hablar de antecedentes de este tipo de problemas, que es el problema del duelo entre el presidente y el vicepresidente. Acá tenemos un presidente, no solo un gobierno, el presidente explícitamente ha declarado, es raro la forma clarísima en que lo hizo, deliberada, casi que buscó dar una entrevista para emitir este mensaje, ha declarado a Victoria Villarruel una especie de enemiga. Y que Victoria Villarruel haya habilitado y haya dado lugar a la sesión en la cual se expulsa a Cuéllar, daría la impresión para el gobierno que ratifica ese lugar de Victoria Villarruel en el oficialismo, que es ser casi tan expulsada como Cuéllar. Si pudieran expulsarla, tal vez la expulsarían. Lo que sucede es que ella tiene los mismos votos que Milei. Es decir, si no hay un adversario, probablemente el adversario es interno y en este caso es Villarruel. Sobre la expulsión de Cuéllar, que como digo, en parte se le atribuyen a Villarruel por haber presidido esa sesión, hay toda una polémica institucional bastante contradictoria, argumentos, contraargumentos. El que quiera tener una visión, yo diría casi cómica o irónica, de todo lo que ha sido la discusión institucional alrededor de la expulsión de este senador, tendría que leer la nota de Martín Rodríguez Yebra ayer en La Nación, donde reconstruye con mucha gracia y con mucha información el enredo en el que se metieron todos al tratar de explicar, sobre todo el presidente, al tratar de explicar esa expulsión. De un presidente que dice que hay que echarlo a patadas, pero a su vez que la sesión en la que se lo echó a patadas es nula, porque no habría que echarlo a patadas, porque en el fondo lo que está diciendo el voto de Cuéllar era nuestro. Hay un argumento que dice, bueno, está mal echado porque la sesión era inválida, y la sesión era inválida porque Milei estaba fuera del país. Ese argumento tiene un contraargumento y es que una vez que el presidente sale del país, el vicepresidente automáticamente está al frente del Poder Ejecutivo, aunque el acta del traspaso del poder la firme más tarde. Hay quienes recuerdan, por ejemplo, Carlos Rucauf, que fue vicepresidente de Menem, está recordando estos días que él muchas veces Menem se iba y el acta de transferencia del poder la firmaba el día siguiente. Es importante esa transferencia administrativa que registra el escribano de gobierno. ¿Por qué? Y porque habitualmente, no siempre, el vicepresidente que queda en ejercicio de la presidencia emite decretos, toma resoluciones, por decirlo en términos generales, despacha. Pero con acta o sin acta de transferencia formal del mando, Villarruel estaba al frente del Poder Ejecutivo, pero para muchos eso tampoco inhibe a Villarruel de presidir la sesión del Senado porque no vota, no tuvo que votar. Si votara sí ejercería un rol legislativo, operaría como una legisladora que desempata una votación como le pasó, por ejemplo, a Julio Cobos con la famosa resolución 125 en el conflicto con el campo. Después está otro argumento que es, no, el Senado no podría haber sesionado porque el presidente no había convocado a sesiones extraordinarias, cosa que tiene que hacer explícitamente por un decreto. Y los que dicen, no, esa convocatoria a sesiones extraordinarias solo se refiere a la capacidad legislativa del Congreso. Pero el Congreso puede hacer otras cosas que no son legislar, como por ejemplo echar a un senador. Una gran polémica institucional en la que se alinean los que quieren que Cuéllar se vaya. En el centro de ese grupo el kirchnerismo, que conquista una banca para una senadora de la Cámpora y se pone más cerca de la mayoría en el Senado, y el gobierno que ve en Cuéllar a un aliado. Todo esto como excusa, como decíamos, para una pelea con
la vicepresidenta, con Victoria Villarruel, a la que el gobierno, de tanto agredirla, va convirtiendo en una especie de polo alternativo. Habrá que ver cómo evoluciona la figura de Villarruel en el tiempo. También eso va a tener que ver con la fortuna mayor o menor que tenga Milei en el ejercicio del poder, pero que lleva a Villarruel ya a tener que exagerar su oficialismo con este tuit. Dice, me acuerdo como si fuera ayer cuando éramos solo 2 diputados con el presidente Milei contra el kirchnerismo, que es el mismo que está ahora porque no cambiaron ni un nombre. Nos hacían la vida imposible, nos destrataban e intentaban denigrarnos en cada oportunidad que tenían, pero a pesar de eso nos acompañamos, sabiendo que el destino de la Argentina era brillante. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué le está diciendo Villarruel? Probablemente a Milei. Mirá, polaricemos con lo otro, polaricemos con el kirchnerismo. Repongamos la línea divisoria tradicional y no abramos una polémica dentro del propio gobierno. Es un consejo que ella le está dando al presidente y probablemente es un consejo inteligente. Queda el caso Cuéllar. Y el caso Cuéllar tiene un motivo central de polémica, que no tiene nada que ver con si la sesión era o no válida. Y tiene que ver con las garantías de Cuéllar. Es decir, si se siguió el debido proceso con independencia de la validez de la sesión. Las garantías, los procedimientos, los rituales, están hechos para darle garantías a aquel que resulta desagradable. Es obvio que a un ángel no lo vamos a querer echar del Senado. Probablemente el impulso de echar a alguien del Senado lo tengamos frente a alguien que a primera vista es un demonio, alguien que le encontraron plata viva, no departamentos en intrincadas sociedades offshore en Miami. No, plata que tiene un efecto visual extraordinario, es como las valijas o los bolsos de José López en el convento de General Rodríguez. Uno dice, este tipo se tiene que ir. Claro, ahora, ¿se puede echar a un representante, se puede echar a un senador sin que siquiera tenga el derecho de contestar los agravios? Esto ya pasó otras veces. Y pasó nada menos que con Antonio Bussi, que era repudiable, pertenecía a la dictadura, había ejercido el poder en forma cruel en Tucumán. Se lo expulsó acusado de crímenes de lesa humanidad. Después él hizo un juicio al Estado y estuvimos pagándole durante 4 años la dieta a Bussi, que ya no era legislador, porque no se habían seguido los procedimientos, que siempre son desagradables. Parece que uno defendiera la inocencia de Cuéllar, cuando uno lo que está defendiendo son los derechos de alguien con garantías que fueron inventadas justamente para aquellos casos en que uno diría lo linchamos. Cuéllar estaba siendo investigado por otros motivos. Había sido secretario general de la gobernación de Gustavo Bordet en el periodo anterior, Bordet kirchnerista. Cuéllar era secretario de esa gobernación. Es interesante que ahora el kirchnerismo pide la expulsión de Cuéllar. Lo investigaba la jueza Arroyo Salgado por presunto cobro de coimas contra una empresa, Securitas, que era una empresa que se autodenunció en Suecia justamente por haber pagado coimas. A raíz de eso, a raíz de esa investigación, aparentemente empezaron viajes a sacar la plata afuera. Viajes sistemáticos. ¿De Cuéllar solamente o también viajaba Bordet? Sería interesante preguntar eso. ¿Quién le hizo una cama a Cuéllar? Hay quienes dicen ninguno, nadie. No es que hubo una cama. Otros dicen, no, hay una interna entrerriana. Hay un odio a Cuéllar de gente que controla mucho, conoce mucho el movimiento de la frontera. Vaya a saber si es verdad. Pero nombran a Guillermo Michel, que estuvo al frente de la aduana con Massa, y a un socio, el otro yo de Michel, Sergio Vargas, un hombre que viene de la Armada y que hoy es senador en la provincia de Buenos Aires. Llegó ahí con las listas de Milei, pero ahora forma lo que se llama la Libertad Avanza Blue.
que es un desprendimiento de la Libertad Avanza, que sospechosamente tienen coincidencias sistemáticas con Kicillof. A Cuéllar lo quieren ligar a Caputo, a Santiago Caputo. ¿Por qué? Y porque Caputo lo tenía como candidato para presidir la bicameral de control de los organismos de inteligencia. Es decir, a este senador que cruzó la frontera con $200.000 en una valija o en una mochila, le iban a asignar el rol en el Congreso de controlar los fondos reservados de la CIDE. Por suerte no pudieron. ¿Quién acerca a Cuéllar con Santiago Caputo? Aparentemente un lobista bastante opaco que se llama Adrián Cochen, que trabaja para el Banco de Entre Ríos de los Eskenazi. Todos nombres conocidos, y uno quiere decir, ¿conocidos de dónde? ¿De la casta? Y sí, es todo casta esto. Cochen, que tiene otro vínculo con Noticias de todos estos días, porque también hace lobbying, no solamente para los Eskenazi, sino para Pablo Otero de la tabacalera Sarandí, el caso escandaloso de elusión de impuestos. Y la tabacalera Sarandí nos lleva a Arca, nos lleva a la vieja AFIP y nos lleva a una nota que salió publicada hoy en el diario La Nación. Hugo Alconada publica que Andrés Vázquez, que es el nuevo jefe de la DGI, compró a través de sociedades en el exterior 3 inmuebles en Miami por $2 millones, que seguramente los ganó honestamente, de manera decente, pero no los declaró ante la Oficina Anticorrupción. Y ahí está el problema de Vázquez, que se ha convertido en el hombre, o se había convertido en el hombre fuerte del nuevo organismo recaudatorio. Es rara la llegada de Vázquez ahí. Cuando se creó Arca, en reemplazo de la AFIP, el presidente firmó 2 decretos. Un decreto de reorganización administrativa que disolvía la AFIP y creaba Arca. Lo firma Javier Milei, el jefe de gabinete Guillermo Francos, y Patricia Bullrich, que en ese momento subrogaba a Luis Caputo, el ministro de Economía, que estaba fuera del país. Después hubo el mismo día otro decreto para designar a Vázquez. Lo firma Milei, lo firma Patricia Bullrich. Y Francos, por alguna razón, no lo firmó. Probablemente no lo quiso firmar. ¿Sabría Guillermo Francos que Vázquez venía con ruido? No lo sabemos. Es muy difícil que él lo admita, porque es un funcionario del oficialismo. Llega Vázquez a la DGI. Se establece en la DGI y muchos dicen, está puesto por Estiuso, de quien él aclaraba a la gente, yo soy amigo de Estiuso, pero no respondo a él. Digamos, bastante opaco todo. Y él tiene que designar a sus subordinados. Florencia Mizrahi, la entonces jefa de la... tampoco quiso firmar los decretos, las resoluciones. La firmó Vázquez. Guillermo Francos, Florencia Mizrahi, ninguno de los dos quiso quedar involucrado, dejar las huellas digitales en el nuevo orden que reina dentro del organismo recaudatorio. Al poco tiempo la echan a Mizrahi y Luis Caputo, que tampoco estaba de acuerdo con la llegada de estos personajes a esa entidad que depende de él, el ministro de Economía, designa a Juan Paso. Juan Paso, que también tiene departamentos en offshore, uno de los cuales se lo vendió a Cristian Ritondo. Ahora, ¿quién armó todo esto? Esto que empieza a ser sospechoso, también Santiago Caputo, el mismo que iba a poner a Cuéllar en la organización, en la bicameral, para controlar los organismos de inteligencia. Cuéllar, el de los $200.000. ¿Qué hay? ¿Un cerebro que está pensando el mal? No. Lo que hay es un gobierno que llegó desprovisto de personal, desprovisto de conocimiento de la estructura del Estado, y que dice, ¿quiénes manejaban esto antes? Fulano y Mengano, tráiganlos. Lo mismo pasa en puertos, lo mismo pasa en ferrocarriles, lo mismo pasa en telecomunicaciones. El que selecciona ese personal es Santiago Caputo, que se va inoculando las perversidades de la casta, a la que el propio Santiago Caputo critica, condena en el discurso que le organiza a Milei. Caputo, como sabemos, es el mago del Kremlin, el que le organiza a Milei la relación con la opinión pública, o por lo menos el que pone en un pentagrama lo que Milei tararea.
Pregunta, a propósito de todo esto y de los temas que estamos mencionando, finalmente, ¿qué va a hacer Vázquez con Tabacalera Sarandí? ¿Se la va a sancionar o no? Bueno, ahora depende de Paso. Vázquez parece que está congelado, está esperando que le den instrucciones. Y ahora, después de la nota de Alconada, probablemente más congelado. Otro escándalo de estos días, se van entrelazando los escándalos en este fin de año. La fiesta del fiscal Ramiro González. Un fiestón, fiesta de 60 años, mucho más importante que la que celebró el propio Ramiro González cuando cumplió 50 en Chascomús. Bandadas de helicópteros llegaban al campo. Ahora, la sobreexposición de González, de este fiscal, que hizo una especie de fiesta de Comodoro Pi en la Costanera, exhuma problemas más intrincados que tenía el fiscal González y que estaban como soterrados. Miren esta nota de Rodis Recalt en la revista Noticias. Dice Comodoro Party, la fiesta de Comodoro Pi. Y termina la nota diciendo, en el video se puede ver, habla del video de la fiesta, se puede ver a González celebrando junto a su madre. No fueron de la partida sus hijas mayores, que hace más de una década denunciaron a González por abuso sexual. Las hijas. La justicia sobreseyó al fiscal, luego de muchas idas y vueltas. La relación siempre se mantuvo tensa hasta que ellas presentaron una denuncia por hostigamiento. La justicia dictó una prohibición de acercamiento del fiscal a sus hijas, pero un día para el otro levantó esa medida sin dar mayores detalles. La última mala noticia la recibieron las hijas este año en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, donde ellas intentaron llevar su caso, pero fue desestimado. Las hijas, hoy mayores de edad y estudiantes universitarias, quedaron con la certeza de que su padre pertenece a un sistema judicial que lo mima y protege. Ese mismo sistema que dijo presente en su fiesta de cumpleaños. Bueno, en el cumpleaños estaba Ricardo Lorenzetti, estaba Ariel Lijo, estaba Lucas Nejamquis y Guillermo Coppola, los dos principales colaboradores, secretarios privados, alegrantes de este uso. Pero había alguien más. Estaba María Servini de Cubría. ¿Y por qué es importante? Porque María Servini de Cubría está acusada de una causa por cuando era, hace muchísimos años, en la época de la dictadura militar, jueza de menores, haber entregado bebés, hijos de desaparecidos, a militares. Ella, mujer de un militar. Esa causa está en lo de la jueza Eugenia Capuchetti. Se presentó ahí un señor Santiago Videgain que dice, yo tengo la presunción de que soy hijo, no de Videgain, sino de Javier Darrú, que está desaparecido. Y creo que la que me entregó de la familia Darrú, que era mi familia, la familia de Videgain, es Servini de Cubría. Se abre una causa y el que la tiene que investigar, aparentemente hasta ahora no la investiga, a Servini de Cubría, es el fiscal González que la tenía en su fiesta. Bueno, como vemos, por lo menos incompatibilidades y una incógnita. Ese video, el de la fiesta, hecho con 2 o 3 cámaras, drones, aparentemente lo único que muestra es al fiscal y chicas lindas. Se ve que todas las amigas del fiscal son bonitas. No aparece nadie más. Se ve que fue editado para que no haya presencias inconvenientes en el video. Pero ¿quién se quedó con el crudo del video? Todo lo que no aparece en el video, ¿quién lo tiene? Esta es una preocupación que empieza a rondar por los tribunales de Comodoro Pi, sobre todo por quienes fueron a la fiesta. Vamos a ir terminando. ¿Por qué? Porque Milei tiene una ventaja. Su frente interno empieza a presentar fracturas, pero su oposición también está dividida. Y es una división extraña, porque es la división entre Kicillof y Cristina Kirchner, que no sabemos hasta dónde va a llegar. Kicillof está tratando de hacer
oposición a Milei no desde el punto de vista discursivo, sino de una manera bastante inquietante, que es, si Milei quiere achicar el Estado, Kicillof está agrandando el Estado bonaerense. La semana pasada la legislatura, con la colaboración de los libertarios, Blue, creó una nueva empresa de medicamentos estatal, con la intención de bajar el precio de los medicamentos en la provincia de Buenos Aires. Pregunta, ¿quiénes van a distribuir esos medicamentos? Y la otra pregunta es, ¿quiénes los van a fabricar? Ya hay quienes dicen que hay laboratorios ligados a Kicillof dispuestos a prestarle el servicio de fabricar los medicamentos que va a decir industria bonaerense. Porque la provincia no va a hacer las drogas, no va a hacer los medicamentos. En todo caso, los venderá. Gran guerra de Kicillof con la industria farmacéutica, salvo con algunos laboratorios que serían los que le proveen esos medicamentos que ahora va a fabricar el Estado o que va a vender el Estado. Marcelo Figueiras, del laboratorio Richmond, es uno de esos laboratorios. Hay quienes se preguntan eso entre los colegas de Figueiras, que son los laboratorios perjudicados. La otra iniciativa estatizante de Kicillof, quedarse con aerolíneas. ¿Para que la maneje quién? Jorge Donofrio, aparentemente, el ministro de Transporte, que es de Massa, que está siendo investigado por presidir una red de cobro de coimas para liberar a la gente de pagar fotomultas. Otra medida estatizante de Kicillof. Los jubilados del Banco Provincia ahora se van a jubilar, los empleados del Banco Provincia se van a jubilar con 60 años. Baja la edad, en contra de lo que sucede en todos lados. Baja la edad jubilatoria y se garantiza la jubilación con fondos públicos, con el Tesoro. La caja del Banco Provincia la va a garantizar el Tesoro bonaerense. La pregunta es, ¿los sindicatos que representan a todo el resto de los empleados bonaerenses no van a pedir lo mismo? ¿Que maestros, policías, empleados públicos reduzcan la edad jubilatoria de 65 a 60? Probablemente sí. Sin embargo, el problema de Kicillof no es Milei, el problema de Kicillof no es el Tesoro bonaerense, es Cristina. Si hay pasos, si hay primarias, probablemente él quiera armar su propia lista y enfrentar a Cristina desde esa lista. Si las primarias se dan de baja en el Congreso, habrá que ver qué pasa en las extraordinarias, en las sesiones extraordinarias, a Kicillof le va a quedar un solo recurso para enfrentar a la que hasta ahora es su jefa, desdoblar la elección, hacer primero una elección bonaerense despegada de la elección nacional. Sería una novedad muy importante, de primer orden. Empezaríamos a ver una agenda bonaerense en la política. ¿Quién ganaría esa elección? Cristina dice, te la van a ganar, porque te van a instalar el tema de la seguridad. Kicillof cree que la puede ganar él. Todavía queda algo pendiente de explicar. En los conceptos, en la visión del país, del Estado, del poder. ¿Cuál es la diferencia de Kicillof con Cristina? A lo mejor nos enteramos si se produce esa interna. Vamos a empezar Odisea hablando con uno de los grandes intelectuales de la Argentina, historiador, cientista político, también periodista, Natalio Botana. Después vamos a escucharlo a Pancho Olivera hablar de una interna rara. Santiago Caputo contra Luis Caputo. Caputo versus Caputo en el mundo del ente recaudatorio de que hablábamos hoy. Ahí donde está Andrés Vázquez y sus departamentos por 2 millones de dólares. Daniel Vilota nos lleva a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. 3 iniciativas votadas esta semana, las 3 tienen que ver con el juego. Vuelve el juego, siempre vuelve el juego y su relación tan opaca con la política. Ani Parraguirre nos va a explicar el cambio de discurso de Milei. De pronosticar un 2024, Milei, terrorífico, a vender optimismo para el 2025. El presidente que dice, se acabaron las malas noticias. Y Camila Perochena, como ya les anticipé, nos va a traer el espejo de la historia para ver en él las tensiones, los conflictos entre presidentes y vicepresidentes a lo largo de la existencia del país. Y quédese al whisky, porque Carola Gil consiguió ejemplares recién elaborados de las tarjetas navideñas
de los políticos argentinos, de los principales dirigentes del país. Luis Novarecio, después de Odisea, nos trae más entrevistas y va a entrevistar al economista Santiago Gulat. Acá están las redes, si nos quieren seguir, X, Instagram, TikTok. Empezamos Odisea, vamos a charlar con Natalio Botana.